Todo comenzó hace unos años. Trabajaba medio turno en una roticería, y tenía 2 hijos pequeños. Llevaba por las mañanas a los chicos a la escuela y de ahí me iba directo para el trabajo. Al mediodía los pasaba a retirar la niñera, y a la tardecita, cuando yo regresaba a casa, ella se iba. Entonces, me tocaba cuidar a los niños, lavar la ropa, hacer la comida, etc. Llegaba la noche y yo estaba hecha un zombi. Y al otro día, claro, volvía a comenzar todo de nuevo. Tenía poco tiempo para mí, por no decir nada. Sentía que me estaba agotando y con cada día que pasaba me quedaba sin fuerzas. Fue entonces cuando, casi por desesperación, encontré la meditación. Había escuchado que practicarla traía beneficios para la salud y calmaba la mente, que era básicamente lo que estaba buscando. Al principio era solo un intento torpe por encontrar 15 minutos de silencio. Cerraba la puerta del baño si era necesario, me sentaba en el suelo con la espalda contra la cerámica fría y solo respiraba. Intentaba callar el zumbido constante de la lista de cosas pendientes en mi cabeza. Poco a poco, empecé a adentrarme en la espiritualidad, y el baño se fue convirtiendo en mi refugio sagrado, la única habitación a la que mis hijos no podían entrar. Por las noches, cuando por fin lograba que los niños se durmieran, me devoraba cualquier cosa que encontrara en YouTube. Y fue así como, en un canal, escuché por primera vez sobre las experiencias fuera del cuerpo. El tipo del video, con una voz serena, hablaba de cómo tras una meditación profunda, la conciencia podía desprenderse del cuerpo y flotar libremente, experimentando una realidad paralela, aún más vívida que esta. La idea no me asustó. Al contrario, resonó en mí de tal manera que no podía esperar para intentarlo. Desde adolescente experimenté sueños lúcidos. Esos sueños en los que, de pronto, una chispa se enciende en el fondo de tu mente y te susurra, esto es un sueño. Y a partir de ahí ya tienes el control, pudiendo cambiar o crear cosas con solo pensarlo. Lo intenté, con una disciplina que me sorprendió a mí misma. Noche tras noche, después de asegurarme de que los niños estaban dormidos, me sumergía en mis ejercicios. Me tumbaba boca arriba y comenzaba el ritual. Me concentraba en la respiración, en el aire entrando y saliendo de mis pulmones lentamente. Visualizaba mi cuerpo relajándose, desde la punta de los dedos de los pies hasta la coronilla. Pero mi mente, agotada por el día, era un animal rebelde. En lugar de llegar al estado entre el sueño y la vigilia, ese que en teoría hay que alcanzar, lo único que conseguía era un sueño pesado y sin recuerdos. Me despertaba por la mañana con la misma pesadez de siempre, y una gran frustración. Nada sucedía. Pasaron las semanas y la idea empezó a parecerse a un sueño infantil, algo que solo ocurría en los videos de YouTube o a otras personas con más tiempo o menos responsabilidades. Debo admitir que ya estaba a punto de rendirme, hasta que llegó esa tarde. Volvía del trabajo un poco más temprano de lo habitual, aún así cansada y con la mente agotada. La niñera todavía estaba con los niños, así que, movida por un impulso, decidí tomarme una siesta corta. 20 minutos, no mucho más. Me tumbé en la cama, y en lugar de apagar mi cerebro de inmediato, pensé, ¿por qué no? Sin expectativas, casi como un juego, hice una meditación rápida, con la intención clara pero relajada de salirme del cuerpo. Y entonces, justo en ese límite donde la vigilia se deshace y el sueño llega, pasó algo asombroso. Desde ya aseguro que no fue un sueño. Fue una sensación física, brutalmente real. Primero, escuché ese sonido, un zumbido profundo que surgió de la nada, llenando por completo mis oídos. Era como si me hubiera sumergido de pronto en el fondo de un océano, una presión que aislaba todos los ruidos del mundo exterior. Antes de que pudiera asustarme, llegaron las vibraciones. Era como una corriente eléctrica, que recorrió mi cuerpo de los pies a la cabeza. No era desagradable como tal, pero sí era abrumador. Mi mente, por primera vez, estaba completamente lúcida, aterrada y maravillada al mismo tiempo. Está pasando, por fin está pasando. Recuerdo que fue lo primero que pensé. Y en esa sacudida interna,
Cuando sentí que mi conciencia estaba a punto de desprenderse por fin, lo escuché. Fue un grito que sonó tan fuerte, que me hizo sobresaltar de inmediato. Era mi hija. Fue como si un cable me atara y me tirara brutalmente hacia abajo. Las vibraciones cesaron en seco y el zumbido se apagó. Mi cuerpo físico despertó, y mis ojos se abrieron de par en par. El corazón me latía rápido en el pecho. Escuché los pasitos de mi hija acercándose por el pasillo, llorando. Después de tanto buscar un escape, la llamada de la maternidad me había arrastrado de vuelta. Mientras calmaba a mi hija por una pesadilla que había tenido, me di cuenta de que sentía el cuerpo demasiado pesado, los ojos se me cerraban solos, y las pocas fuerzas que me quedaban también habían desaparecido. Estaba exhausta, como si en vez de acostarme me hubiera puesto a hacer ejercicios. Entonces me quedé un buen tiempo pensando por qué me sentía así, y llegué a la conclusión de que intentar salirme del cuerpo, y casi lograrlo, me había sacado demasiada energía. O al menos eso es lo que pude deducir con todo el conocimiento que había adquirido de los videos sobre el tema. Aquella noche, entonces, decidí que sería mejor dejar de intentarlo. Sí, nuevamente lo abandoné. Pero unas noches después, sin planearlo, sin siquiera meditar, simplemente rendida al cansancio sucedió por sí solo. Con la diferencia de que esta vez fue horrible. Esa noche, mientras dormía, sentí de nuevo ese temblor de la primera vez. Pero esta vez no hubo transición. Un instante estaba soñando, y al siguiente, estaba de pie, en la esquina de mi cuarto mirándome a mí misma. Mi desesperación fue absoluta. Allí, en la cama estaba yo. Mi propio cuerpo, con la boca entreabierta y los párpados cerrados. La primera oleada fue de puro pánico. Quería gritar pero no tenía voz. Traté de conservar la calma, de recordar lo que había leído y visto. Por primera vez, me sentía increíblemente liviana, como si fuera de aire, y una tenue luz cálida parecía salir de lo que ahora era yo. Tenía un brazo que me colgaba fuera de la cama, la mano rozaba la alfombra. Y allí, agazapada en la penumbra que formaba el espacio entre la cama y el suelo, había una cosa. Una pequeña sombra, completamente negra. No tenía una forma definida, y noté que le estaba haciendo algo a mi mano. No podía distinguir si la estaba mordiendo, lamiendo o si se estaba alimentando de algo que emanaba de ella. El terror se congeló en mi garganta. Y entonces, se dio cuenta de mi presencia, porque lentamente empezó a girarse hacia mí. No tenía rostro, pero en lo que debería ser su cabeza, se abrieron dos puntos. Dos ojos minúsculos, del rojo más vivo y malicioso que pueda existir. Casi muero del susto en ese mismo instante. No lo pensé. Mi instinto gritó, «¡Huye!». Me di la vuelta y salí corriendo hacia la puerta. En mi mente, aún operaba con las reglas del mundo físico. Alargué mi mano de luz, para girar el picaporte, pero no hubo resistencia. Mi brazo fantasma atravesó la madera y el metal como si fuera humo. El miedo que sentí fue tal, que empecé a actuar simplemente por instinto, sin tomarme el tiempo para analizar lo que estaba viendo. Sin dudarlo, lancé todo mi cuerpo hacia adelante y atravesé la puerta. De repente, me encontraba en el pasillo. Era alucinante como mis pies no tocaban el suelo, solo me deslizaba por el corredor como si estuviera volando o flotando. Pero el pánico era absoluto, yo sentía que tenía que salir de allí lo antes posible. Tenía que llegar a un lugar seguro, y lo primero que se me vino a la cabeza fue la cocina. La cocina siempre tenía una pequeña luz encendida en la campana extractora, al menos ahí podría sentirme más segura y ver mejor. La puerta estaba abierta cuando llegué. Cuando logré apañármelas para llevar a mi cuerpo de luz hasta allá, es que pude ver a esa cosa. Y fue lo más aterrador que pude imaginar. Ni siquiera sabía que podía existir algo como eso. Detrás de la mesada, semioculta por las sombras que proyectaba la luz de la campana, había una silueta. Era alta, terriblemente alta, debía medir unos 2,5 metros. Tenía una forma definida, angulosa y grotescamente familiar. Se parecía a una mantis religiosa. Su cuerpo era de un verde pálido, y estaba completamente inmóvil.
Sus patas delanteras, esas horribles pinzas que parece que rezan antes de matar, estaban recogidas bajo su cabeza alargada. No se movía, no hacía nada. Simplemente estaba allí, como un mueble espantoso en mi cocina. Pero entonces, justo cuando empezaba a creer que tal vez no podía verme, ella empezó a girar su cabeza triangular hacia mí. El terror fue tan grande, que de alguna manera casi mágica, regresé instantáneamente a mi cuerpo. Me incorporé de golpe, y me puse a mirar a mi alrededor, buscando en cada rincón de mi habitación, pero por suerte, no había nada. Esta vez sí, juré y perjuré que no volvería a hacerlo jamás. Claro que luego de eso investigué en foros y más videos. Algunos hablan de larvas astrales. Dicen que son parásitos, entidades de baja vibración que se alimentan de nuestro miedo, de nuestra energía vital. Han pasado varios años desde aquello. Crié a mis hijos y seguí con mi vida. Pero a veces, cuando me voy a acostar, si llego a sentir un zumbido en mis oídos, o un leve hormigueo, forcejeo para despertar. Así evito entrar a ese mundo tan macabro, y me protejo de lo que sea que podría llegar a pasarme ahí. Moraleja. La próxima vez que quieran relajarse, prueben con un té de tilo. Es mucho más seguro. De todos modos, diga lo que diga, ustedes van a intentar hacer un viaje astral, así que, buena suerte. Si llegan a lograrlo, no olviden contarnos qué bichos horribles los estaban esperando del otro lado. Si llegaste hasta acá es porque el video te gustó, así que regálame un pulgar arriba y una suscripción. Así juntos podemos crear una comunidad muy activa. Sin más que decir, me retiro.